Hola a todos, el vídeo de hoy es la historia de uno de los mitos del automovilismo. Se puede decir, el primer todoterreno de gran difusión, el Jeep. Y vamos a ver un poco de su historia y sobre todo la historia en el mercado español. Vamos a ello. El Jeep surgió como una demanda del ejército americano para cubrir la movilidad en los frentes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, aquí tenemos unas imágenes del prototipo, por ejemplo, que presentó Ford en su momento. Este concurso, finalmente, aunque se presentaron varias casas, lo ganó la Willys Overland Motors. ¿Qué pasa? Que para la estructura de guerra, al final fueron varias las compañías que fabricaron el vehículo, ya que el suministro era grande. La durabilidad media de un vehículo de estos en el frente estaba estimada en torno a un mes. O sea que entonces la capacidad de producción tenía que ser muy grande, y compañías como la propia Ford dedicó sus líneas de montaje para montar Jeep Willys. Aquí podemos ver las pruebas que están haciendo de uno de ellos, y ahí delante tenemos el motor, el famoso Overland L434, más conocido como Go Devil. Este motor era un 2200 de 60 caballos acoplado a un cambio de 3 velocidades y que tenía una velocidad punta de 105 km por hora. El peso estaba un poco por encima de la tonelada y la autonomía podía estar entre los 300 y 400 kilómetros, dependiendo mucho del tipo de terreno y del peso que llevara el vehículo. Entonces, bueno, estos datos siempre son muy variables. Contaba con una longitud muy corta, no llegaba a los 4 metros, y un ancho de en torno a 1,45. Entonces esto hacía que con la distancia libre al suelo fuera muy manejable. Ya veis aquí en estas pruebas que está haciendo que le hacen verdaderas perrerías al coche y la supera perfectamente. Las perrerías que tenían que sufrir tanto máquinas como pilotos eran grandes. Hoy en día eso estaría penado por la ley. Pero bueno, en aquellos tiempos el valor de la vida no era tan importante. Mirad esos pobres soldados, los botes que van pegando. Le deben de estar saltando todos los empastes. Eso es realmente peligroso. O sea, y esto es las imágenes que tenemos, que teóricamente son de los reportajes y demás de guerra. Imaginaros lo que no se grabó haciendo ese tipo de pruebas. Pudo pasar de todo. Aquí ya lo veis, pasándolos y bandeando ríos de diferentes maneras, desde montando una canoa con ellos hasta, bueno, haciendo un montón de diferentes pruebas con ellos. Aquí ya los vemos lo que es en la zona de guerra, cómo los subían a los aviones. Claro, al tener tan pequeño tamaño se podían acomodar muy bien en los vehículos de transporte, usados como portacamillas. O sea, el uso era realmente infinito de estos coches. O sea, realmente dicen que los aliados ganaron la guerra porque tuvieron el Jeep. Si no tuvieran el Jeep, no ganarían la guerra. A partir de 1945, una vez acabada la guerra, el coche hubo que destinarlo ya a otro tipo de usos, aunque el ejército seguía necesitando de él. El ciudadano de a pie podría hacer uso de él. Ya lo vemos aquí en diferentes facetas, como coche de agricultura, como coche grúa y, en la más importante, como coche lúdico por excelencia. Aquí vemos rallies de la época en los que se usaban este tipo de coches para pruebas de campo a través o pruebas de velocidad de cuarto de milla, y aquí ya la gama un poco más ampliada. Aquí tenemos esta última imagen ya tirando por una caravana, o sea, un coche lúdico puro y duro. Y ahora vamos a ver un poco cómo pasó en el mercado español este coche a formar parte de nuestra historia y su paso por ella y desgraciadamente desapareció.
La andadura de los Willys nacionales comienza en el año 59, de la mano de la marca zaragozana Biasa. Empiezan comercializando unidades que se ensamblan aquí con material venido de Estados Unidos. En principio eran unidades destinadas para el ejército español y montaban el motor típico Go Devil. La base era el CJ3B. CJ quiere decir Civil Jeep, o sea, versión civil del Jeep, aunque aquí se adaptó para especificaciones militares. Esta foto es la de la primera unidad ensamblada aquí en España, en Zaragoza, y es de la colección de Miguel Pascual Laborta. Después de las 200 primeras unidades, la fabricación ya fue íntegramente nacional, haciéndose aquí todos los componentes. Como curiosidad, reseñar que Biasa era una filial de la fábrica CAF, que se dedicaba a la fabricación de ferrocarriles. En este cartel podemos ver una de esas curiosidades que pasan solo en el mercado nacional. Como podéis ver, aquí la designación del modelo es MB-CJ3B. Bien, MB era la designación que recibían los vehículos militares en Estados Unidos. CJ, los turismos. Aquí resulta que tenemos un turismo con designación militar o un militar con designación de turismo. Aquí tenéis las características en este otro cartel, pero bueno, es curioso. Ahora, para diferenciar uno nacional de uno americano, podemos verlo de la siguiente manera. Este es americano y se diferencia porque en el frente, en la parrilla, viene estampado el nombre Willys. Y sin embargo, el nacional como este viene en un cartelito que pone Willys Biasa. Y después la versión militar como esta que tenemos aquí, tienen el morro mucho más bajo y ya no tenía sitio para las letras. Por eso se diferencia entre morro bajo y morro alto. Seguimos con las rarezas patrias. Aquí hubo una versión llamada CJ6 que era uno con batalla larga y que no tuvo equivalencia en el mercado americano. Aquí podéis ver uno un poco desastrado, pero que tenía eso, era la batalla más larga para tener más capacidad de carga. Después tenemos que a partir del 74 dejan de adoptar el motor Go Devil y pasan a adoptar el motor Perkins 408, que solo rendía 49 caballos y que los dejaba bastante mermados de potencia y de capacidades. Después de la adquisición de Biasa por Motor Ibérica, estos coches pasaron a denominarse Ebro o Avia, dependiendo de la época en que fueran construidos. Ahí teníamos un Ebro en publicidad y aquí tenemos un Avia, además un CJ6. Biasa, a partir del 68, también comercializó el Comando, que era un Jeep, más burgués, mucho más, en plan turismo. De este se hicieron en torno a 8.000 unidades. En un principio montó un motor Barreiros de 2 litros y 63 caballos, pero tras la adquisición de Biasa por Motor Ibérica, pasó a montar los motores 4.203 y el mismo motor que montaba el Willys, que era el 4.108. También hubo una versión con el motor Hurricane F434 y hubo una pequeña lote que se hizo con el V6 destinado a los países sudamericanos. La caja de cambios era de 4 relaciones. El último en salir fue el Comando HDI, que era sobrelevado y tenía una capacidad de hasta 9 plazas. Estos fueron los últimos extractores hasta que realmente fueron retirados del mercado y apareció ya el Patrol, que fue lo que comercializó en sustitución Motor Ibérica, el Nissan Patrol, como digo. Jeep también comercializó aquí en España el SV430,
que era un pequeño camión 4x4 que se basaba o que estaba montado sobre el chasis del Comando. La aceptación, bueno, fue bastante limitada por ser un coche muy de nicho, pero bueno, la verdad es que es un coche a día de hoy muy simpático y es un coche que está buscado sobre todo para camperizar. Entonces, básicamente estos son los modelos de Jeep que se fabricaron en España, y ahora lo que vamos a ver es una serie de pruebas que se hicieron en la época de rallies 4x4 exclusivamente para Jeep. Esta que vemos ahora es la primera prueba que se realizó en Cataluña, y como podéis ver las preparaciones son como mínimo un poco peculiares. Vemos unidades tanto de Comando como de Willys, con eso, un trazado por terrenos tanto de tipo trialeros como terrenos 4x4, terrenos de campo abierto. Este otro vídeo es de una prueba similar, pero es la última del campeonato, realizada en la zona del Escorial. Como vemos, son más o menos los mismos coches con el mismo tipo de preparación. Es una pena que no se siguieran haciendo este tipo de pruebas, pero bueno, supongo que decaerían en el momento que los coches dejaron de fabricarse y que no, supongo que por problemas de financiación y demás, pues bueno, quedaría en el olvido. Pero como imágenes son simpáticas ver estos coches evolucionando por este tipo de pistas, y que nos recuerdan que bueno, que son coches que, aunque tengan años, a día de hoy todavía podríamos hacer cosas parecidas con ellos, ya que hay algunos con unas preparaciones muy serias y muy interesantes. De hecho, los Comandos hoy en día se preparan muy bien. Bueno, no me enrollo más, solo os recuerdo que os suscribáis, activéis la campanita, dar al dedito para arriba si os gusta, si no os gusta darle para abajo, y nos vamos viendo en el siguiente vídeo. Aquí arriba os voy a dejar un enlace por si queréis ver la historia del Land Rover, que sería la competencia de este, y nos vemos. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.